tipos de virus, ¿no? O sea, desde, pues ya, desde virus como influenza, que son virus de RNA que afectan humanos, o como bacteriófagos, ¿no? O sea, pero más desde un enfoque un poco más bioinformático. O sea, cuando estuve en el INDRE sí trabajé mucho en el wet lab, ¿no? Es decir, con el laboratorio haciendo extracciones, PCRs, electroforesis, todo, y haciendo bibliotecas genómicas para secuenciación masiva, ¿no? Que en aquel momento era bastante complejo hacer una biblioteca de ADN. Era un proceso muy tardado, y hacer una cura de secuenciación era muy tardado en un instrumento de secuenciación que ya no existe, que era el 454 de Roche, donde se hicieron las secuenciaciones de los virus de influenza en aquel momento. Y entonces me llamó muchísimo la atención porque ahí fue cuando me enfrenté a trabajar con virus, ¿no? A trabajar con virus, pero también me enfrenté a trabajar con otra área que era la bioinformática, ¿no? Que para mí era también totalmente desconocida. Sobre todo la bioinformática era muy desconocida porque pues no tenía conocimiento en mi formación académica, no había estudiado nada de eso. O sea, sí había dado clases de virología, que me llamaba mucho la atención, me gustaba, pero ya al momento de estar en el servicio social fue cuando decidí, no, quiero trabajar con virus y trabajar con bioinformática, porque lo vi como una gran área de oportunidad, ¿no? En ese momento, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Hugo, por compartirnos. Se ve que te apasiona mucho esta parte y ahorita que nos comentabas, no solo la parte práctica, sino bioinformática. ¿Nos podrías compartir más acerca de la bioinformática? Pues, o sea, justo como decía, o sea, yo vi en aquel momento, en el año de, pues sí, 2010, estaba haciendo eh, pues mi tesis de licenciatura. Hicimos corridas, yo me acuerdo que hicimos corridas de secuenciación masiva, y entonces cuando se dieron los resultados fue así como que de la corrida de secuenciación, pues bueno, toca hacer el análisis. Y la verdad, en aquel momento, en el laboratorio donde hice la tesis de licenciatura, las personas que trabajaban en este laboratorio, pues no tenían la amplia experiencia para hacer como esto. Me acuerdo que el jefe de laboratorio me dijo que pues me mandó a tomar cursos de capacitación para aprender a hacer cosas de bioinformática. Me mandó a tomar cursos, yo ahí me fui a tomar cursos, a aprender. Bueno, fui a un programa que en aquel momento era un programa que todavía sigue funcionando, que se llama CLC Bio, que hace bioinformática. Pero pues ese fue como un gran reto, porque o sea, tratar de analizar datos de secuencia masiva y decir esto cómo se analiza y esto cómo funciona. Entonces ese fue lo complicado, porque es muy fácil pues sacar los resultados en aquel momento pues se pensaba, no, es fácil hacerlos, pero no es tan sencillo, ¿no? O sea, realmente era como enfrentarte a una terminal con un sistema operativo diferente al que generalmente la mayoría de la gente está acostumbrada a lo mejor a trabajar, que es el Windows, ¿no? Y a trabajar con un sistema operativo, con una terminal. En aquel momento había un clúster pequeñito, ¿no? Donde pues se analizaban las cosas de este secuenciador. Este secuenciador venía con clúster. Entonces me empecé a involucrar a trabajar con datos bioinformáticos, ¿no? Y mucho fue también muy autodidacta en ese momento. O sea, empecé súper autodidacta porque pues muy poca gente, o sea, sí ya había grupos en México, pero yo no conocía a nadie. O sea, yo no conocía a nadie en ese momento. O sea, o sea, que no conocía a nadie con quién acercarme. Entonces, pues fue mucho de empezar a hacer yo mi trabajo de forma muy autodidacta y aprender a hacer, en aquel momento hacía ensambles de genomas de los virus, pero a través de mapeos para el genoma de influenza. Y trabajé en particular con un gen que codifica a las proteínas estructurales del virus. Y entonces, a partir de ahí, o sea, empecé a trabajar con bioinformática, pero, y no he dejado de trabajar con bioinformática. Justamente en ese momento lo vi como una super oportunidad, porque vi que
era algo que muy poca gente en aquel momento, 2010, o sea, era poco conocimiento, ¿no? Que muy poca gente dominaba al 100%. ¿No? Entonces, como me llama mucho la atención, ¿no? La parte del laboratorio era una parte que pues tenías que seguir todos los protocolos y hacerlo y salía súper bien, ¿no? Pero al final de cuentas decía, es que la parte de laboratorio creo que cualquier persona lo podemos hacer, pero igual la bioinformática, cualquier persona la puede hacer, pero en aquel momento eran como muy poquitos, o sea, eran muy poquitas personas y creo que siguen siendo pocos los que se atreven a veces a hacer bioinformática de la licenciatura, ¿no? Entonces prácticamente empecé así de la licenciatura a hacer estas cosas de la bioinformática. Ujú. Sí, Muchas gracias, Hugo, por compartirnos y que sepan, ¿no? Que existe esta área de bioinformática y que, como tú lo mencionas, ¿no? Hay pocas personas que se dedican a esta área y que es una oportunidad para los que les interese esa área. sí, bueno, ahorita justamente creo que ya hay muchísimas personas que hacen bioinformática, ¿no? Y que nos dedicamos a la bioinformática, pero en aquel momento, o sea, yo creo que sí eran pocas, o sea, realmente pocas, ¿no? O sea, que estábamos trabajando en bioinformática para analizar datos, ¿no? Y a lo mejor, pues sí, creo que en aquel momento para mí sí fue un poco complicado porque pues no tenía como con quién acercarme y preguntar las dudas, pero en aquel momento, pues yo me acuerdo que hice mapeos, hice cosas, hacía análisis bioinformáticos ya tal cual, ¿no? Para, pues analizar algo que se les llama cuasi especies virales, porque con la secuenciación masiva se pueden obtener, pues, digamos, todas las variantes genéticas de un genoma, ¿no? Y en particular trabajé con buscar como que todas esas variantes o mutaciones, por así decirlo, en un gen del virus de influenza que producía resistencia a los fármacos, ¿no? Entonces, pues realmente de ahí me encantó trabajar con eso porque pues era un trabajo realmente nuevo, ¿no? Y a mí lo que más me apasionó en ese momento fue al hacer el análisis de los datos, o sea, y la interpretación, o sea, ya al final la interpretación, porque salían los datos y decías, ay, pues, ¿qué es esto? ¿No? Pues son datos, son grafiquitas con mutaciones o con cambios de nucleótido, y decía, ¿y esto qué me dice, no? Entonces, pues, justamente, pues, realmente tuve que empezar a empaparme mucho de la parte de informática y hacer, pues, interpretar los datos, que es lo más importante, ¿no? Que se tiene que hacer, interpretarlos para darles un sentido biológico, porque, pues, a veces mucha gente, pues, sabe correr programas y hacer utilizar muchas herramientas, sin embargo, lo que a veces falta es la parte biológica, ¿no? Y creo que esa era una de las ventajas que yo tenía en mi formación académica de la licenciatura, que justamente pues había ya muchas cosas de biológicas y esto, entonces la parte de bioinformática y la biología se interrelacionan muy bien y para darle un sentido biológico a los datos que se obtienen de la bioinformática. Okay. Muy bien, Hugo. ¿Qué opinas, Hugo, que a veces los virus pueden ser percibidos como enemigos, pero existen casos que los virus pueden ser beneficiosos para los humanos? ¿Qué nos puedes compartir acerca de ese tema? Bueno, acerca de esa pregunta, es que, bueno, ahorita yo creo que actualmente la mayoría de las personas consideran que los virus son malos porque pues pasamos, bueno, seguimos en un estado de pandemia, ¿no? Y pues bueno, esta pandemia del virus de SARS-CoV-2 fue pues un problema bastante grave, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Muchos millones de personas pues fallecieron, ¿no? A partir de esta pandemia y justo porque pues era un virus nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que la mente de muchas personas o el conocimiento actual, eh, pues piensa que los virus en general son malos, son entidades que pues producen enfermedad y matan a las personas, ¿no? O sea, se puede pensar en eso, sin embargo, o sea, no de todos los virus son malos, ¿no? O sea, por así decirlo, ¿no? Por si queremos darle ese adjetivo, ¿no? De bueno o malo. Hay virus que sí son benéficos, ¿no?
en el ambiente, por así decirlo, o que se encuentran también en nosotros mismos, en nuestro genoma, pues son virus endógenos, ¿no? Que ya tienen millones de años que en algún momento nos infectaron, pero en algún momento se quedaron ya en nuestro genoma, ¿no? Y se le consideran virus endógenos, ¿no? Entonces, hay ejemplos, por ejemplo, de estos, ¿no? De estos virus endógenos que están ya súper bien reportados, ¿no? En la literatura, que pues son beneficiosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el desarrollo de la placenta hay virus endógenos que favorecen, ¿no? El desarrollo de la placenta materna para el desarrollo, ¿no? Del embrión, ¿no? Durante el embarazo. Y en la parte de digamos, en la parte ambiental o en la parte de los ecosistemas, hay tipos de virus que, que, que tienen genes, ¿no? Que en ese particular, ese tipo de genes se les llaman genes auxiliares de metabolismo. En particular es un tema que a mí me interesa muchísimo trabajar, ese tema, y he estado trabajando y que trabajé en algún momento durante mi tesis de doctorado, pero ese tipo de genes son genes que propiamente el virus, digamos que se los robó, por así decirlo, se los robó de su hospedero, ya sea de una bacteria, ¿no? O de una arquea, se los robó y los internalizó en su genoma y digamos que los hizo propios, ¿no? Ya son del virus, ¿no? Y justamente el virus lo porta, pero para el virus, cuando en un momento infecta a su hospedero, porta ese gen y lo puede aportar, ¿no? Y estos genes son súper importantes para complementar el metabolismo del hospedero, ¿no? Y esto ayuda o facilita que el hospedero pueda llevar a cabo ciertas actividades metabólicas. El virus como tal no realiza ningún metabolismo, no, o sea, el virus tiene esos genes, pero pueden llevar a cabo metabolismo, bueno, la bacteria, las bacterias hidrodarcas sí realizan su metabolismo, pero ciertas rutas metabólicas son las que las favorecen los virus, ¿no? Entonces, estos genes se clasifican en dos tipos, como los de clase uno, que son los que están involucrados en vías primarias, digamos, o vías principales, ¿no? Como por ejemplo, fotosíntesis, la glicólisis, la vía de pentosas, ¿no? Ahí se acordan de sus clases de bioquímica. Entonces, los virus tienen ciertos genes que complementan esas vías metabólicas, ¿no? Que la aporta, ¿no? Y un ejemplo es una parte del fotosistema 2 de las cianobacterias, ¿no? Las cianobacterias pueden llevar a cabo un tipo de fotosíntesis y hay fagos, que le llaman cianófagos, que pueden aportar ese sistema para que se lleve, complete la ruta, ¿no? Y pueden llevar a cabo la fotosíntesis. Entonces, esos son los de clase uno que son súper importantes, pero hay los de clase 2 que están en las vías alternas del metabolismo, que esas no necesariamente son tan importantes, ¿no? Pero sí funcionan son importantes para el metabolismo del virus, pero, perdón, perdón, de los hospederos, ¿no? Y entonces, pues, les ayudan a llevar a cabo otras rutas metabólicas, ¿no? Entonces, esos, o sea, son cosas importantes de los virus que han hecho. Y generalmente también otra parte importante es cuando los virus pueden regular la cantidad de hospederos que se encuentran disponibles en un ambiente, ¿no? Entonces, y en el caso, generalmente eso se estudia mucho con los fagos, los bacteriófagos, que es otro tipo de virus, que generalmente regulan, ¿no? La cantidad de bacterias o de arqueas que se encuentran disponibles en un sitio, ¿no? Y toda esa lisis de las bacterias que se libera a niveles tróficos superiores y son utilizados por niveles tróficos en la cadena alimenticia, digamos, los niveles tróficos superiores la utilizan, ¿no? Entonces, pues están regulando esa parte y también dentro de estos genes, hay genes que están involucrados en la producción en otras vías como los ciclos bioquímicos, como el ciclo de carbono, el ciclo de nitrógeno. Entonces, tienen genes que están involucrados en esas vías metabólicas para la producción de nitratos o sulfatos o azufre, etcétera, ¿no? Entonces, sí tienen genes muy bien importantes para esas vías, ¿no? Entonces, no son malos, o sea, que sí tienen un papel digamos, en el ecosistema, ¿no? Pero también tenemos la otra contraparte, ¿no? Estos virus que causan enfermedad, ¿no? Entonces ya tenemos el claro ejemplo, ¿no? Que es SARS-CoV-2, ya les comentaba hace rato de influenza, y así tenemos una gran cantidad de virus, ¿no? Que a lo largo del tiempo
pues la humanidad ha tenido bastantes infecciones virales, ¿no? Hemos pasado por diferentes pandemias y epidemias, ¿no? Causadas por virus que generalmente han afectado al humano, ¿no? Y algunas de estas, pues sí, son enfermedades que prácticamente son, que han sido enfermedades zoonóticas, ¿no? Que pasan de los animales al humano, ¿no? Y han causado enfermedades, ¿no? Que como a la pandemia, ¿no? Que vivimos, ¿no? Pues así, o sea, sí hay buenos y hay malos, y realmente, si lo queremos poner así, pues así, sí hay de los dos tipos, ¿no? Muchas gracias, Hugo, por compartirnos y ampliarnos este campo, ¿no? De los virus que tienen algún beneficio en nuestro organismo. Otra pregunta, Hugo. ¿Cómo ves el futuro de la virología con estos avances tecnológicos y científicos en constante evolución? Bueno, realmente ha habido muchos avances en la ciencia que han permitido, pues, conocer a los virus, ¿no? Desde las formas más clásicas, ¿no? En el laboratorio, por ejemplo, que es realizar un aislamiento, ¿no? En el laboratorio y poder tener ahí a la partícula viral, ¿no? Con el desarrollo de diferentes tipos de microscopios actualmente se puede ver, ¿no? Con detalle las estructuras, ¿no? Y seguir, por ejemplo, el ciclo de replicación a lo mejor de un virus, ¿no? Que es lo que mucha gente, o a partir de técnicas como biología molecular, PCR, etcétera, se puede ver qué genes están expresando o no están expresando en la replicación de un virus. Eso es algo que es súper interesante, ¿no? Y ahora con nuevas técnicas también para poder, por ejemplo, cristalizar o obtener las proteínas virales que también es súper importante para el desarrollo de a lo mejor posteriormente de vacunas o de otro tipo de fármacos para los virus, pues ha sido súper importante. Y del lado de la secuenciación, o sea, también de la biología molecular, también ha sido muy importante. O sea, la secuenciación fue como un boom para poder obtener los genomas completos de cualquier organismo, ¿no? Empezó todo con el genoma humano y actualmente pues tenemos millones de secuencias de genomas virales de cualquier tipo, ¿no? Por ejemplo, en genomas de SARS-CoV-2, pues tenemos, pues, millones, ¿no? En una base de datos que se dedica exclusivamente a depositar, genomas de SARS-CoV-2 de todo el mundo, ¿no? Y en México también se hizo una gran iniciativa de poder secuenciar a muchos genomas, ¿no? Actualmente en México, ¿no? Pero todos esos avances han sido gran ayuda para poder tener un conocimiento de los virus. Sin estos avances, o sea, yo creo que no podíamos haber tenido un seguimiento, ¿no? O sea, solamente por poner el ejemplo, otra vez regresando a la actual pandemia, o sea, contener pues las secuencias de los genomas completos, ¿no? Y hacer reconstrucciones filogenéticas, pues podemos ver cuáles son las variantes de los virus que se encuentran circulando en determinadas regiones del planeta, ¿no? Entonces, eso ha sido, pues, de vital importancia, la secuenciación, darle una vigilancia continua, ¿no? Para ver cómo va evolucionando los virus, ¿no? Entonces, la parte de la secuenciación es vital para ver cómo van evolucionando los virus, cómo van cambiando a lo largo del tiempo. Pero también es vital la otra parte, ¿no? La parte de laboratorio, tener un aislamiento de la partícula viral, conocer cómo es su estructura, conocer a partir de la microscopía cómo es esa estructura, ¿no? Yo creo que la virología actual en México, o sea, tiene eh, grandes oportunidades actualmente, ¿no? Que creo que somos en realidad muy poca gente que se dedica a la virología actualmente, o sea, ya ha crecido el gremio, pero realmente yo creo que sin temor a equivocarme, creo que conozco a la mayoría de los virólogos de México y es un gremio muy pequeño, ¿no? Entonces, creo que hace falta mucho preparar gente en virología y creo que es un tema que va a seguir muy de moda, o por así decirlo, porque estamos en un momento en el que hay muchos cambios, ¿no? Y por ejemplo, el cambio climático, todo esto ha propiciado que muchas enfermedades que eran zoonóticas o enfermedades que no eran zoonóticas actualmente se convierten en zoonóticas y que han cambiado, ¿no? O que, por ejemplo, vectores que se encontraban circulando en ciertas regiones que no circulaban actualmente,
están circulando, ¿no? Todo por la globalización, ¿no? O sea, ha permitido que la dinámica de transmisión sea muy rápida de diferentes organismos virales. Entonces, yo creo que las herramientas ayudan mucho, ¿no? Para poder conocer y dar a conocer a los pues, genomas virales y todo, y cómo es la estructura y la función, y muchas veces de los virus, cómo infectan, pero creo que todavía falta más, ¿no? De gente que se esté preparando para estudiarlos, ¿no? O sea, yo creo que es un campo que puede ser todavía bastante, un área totalmente de oportunidad para que muchos estudiantes se animen a estudiar a los virus, ¿no? Y poder seguir estudiándolos, ¿no? Actualmente. Y para que tengamos respuestas oportunas, ¿no? Ante otras pandemias o ante otras enfermedades emergentes que puedan aparecer actualmente, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho todavía de lo que se puede, hacer, ¿no? Entonces, es un área que creo que está en crecimiento constante y que todavía se puede desarrollar bastante más, ¿no? Sí. Muchas gracias, Hugo. Tenemos una pregunta, si nos puedes apoyar a contestarla. Nos dice Bueno, Yael López, ¿qué son los fagos y si podría ayudar a enfermedades o en la industria de los alimentos? ¿qué son los fagos? Muy bien, gracias, Yael, por la pregunta. Pues los fagos son un tipo de virus que infectan a bacterias y también a arqueas, ¿no? O sea, los bacteriófagos o fagos, pues son virus que al infectar una bacteria, pues pueden insertar su genoma, ¿no? Dentro de la bacteria y quedarse en un momento dentro del genoma, digamos, internalizado y algún momento de estrés o lisarlo, ¿no? Pues al momento de lisar a esa bacteria, pues la bacteria pues se lisa y lo que les platicaba en algún momento, ¿no? Que la materia orgánica se libera y pues esa es utilizada por organismos tróficos superiores. O sea, los fagos sí tienen como bastantes este, aplicaciones, ¿no? O sea, yo creo que nos pueden servir para bastantes cosas. O sea, aquí las preguntas, o sea, los fagos son un tipo de virus, ¿no? En general. Dice, ¿nos puede ayudar en enfermedades o para la industria alimentaria? Pues justo los fagos se han utilizado para terapias de resistencia antimicrobianos. O sea, de hecho, pues en algún momento los fagos se empezaron a plantear como, pues, para evitar esa resistencia, ¿no? De antibióticos, porque actualmente, pues, la OMS ya ha hecho una alerta, ¿no? De que creo que en el año 2050 vamos a tener, pues, unas bacterias multiresistentes que, pues, va a ser muy difícil eliminarlas a través de antibióticos, ¿no? Entonces, justo a partir de estos bacteriófagos, pues vamos a poder controlarlas, ¿no? Hay países en los cuales el uso de bacteriófagos ya está bastante avanzado, ¿no? Y hay bastante investigación en eso. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en México, todavía, pues, hay grupos ya de muchos años que trabajan con bacteriófagos, pero yo creo que todavía falta mucho más la aplicación, o sea, ver la aplicación ya en el campo, ¿no? O sea, es un proceso bastante largo, la verdad, porque pues se utilizarían como tipo fármacos, ¿no? O sea, y la parte de fármacos o de farmacia, de productos de biotech o de biotecnología en México, es un área que realmente está en pañales, o sea, realmente. O sea, productos farmacéuticos del área biotecnológica es una área que todavía nos falta mucho por desarrollar en México, ¿no? Eh, en el caso de los bacteriólogos, lo estoy poniendo en esa área, pero realmente, pues sí, o sea, podrían ser muy útiles, ¿no? Para ayudar o para las enfermedades, ¿no? O sea, en el caso que es la resistencia, ¿no? De fármacos. Y pues creo que la industria también podría ser bastante útil en la industria de alimentos, sí. O sea, justo, este, pues en diferentes industrias se utilizan Prendido. Justo, ay, no, pero, ¿sí? ¿Qué tal el micrófono?
Perdón, no sé quién era, pero cuando tengo la pantalla completa, pero bueno, justo sí, o sea, ahorita estoy haciendo un poco de memoria, pero, por ejemplo, sí, o sea, yo creo que los fagos pueden ser muy utilizados en diferentes tipos de campos y la industria de los alimentos, bueno, es que la industria de alimentos y de agua se utiliza también eh, como ay, ¿cómo se fue la palabra? Pero, sí, bueno, ay, a ver si ahorita me acuerdo, pero sí, justo, o sea, sí pueden ser utilizados en bastantes áreas, o sea, sobre todo en la farmacéutica, sí, para controlar enfermedades de, bueno, como estas resistencias a antibióticos, que no es como toda una enfermedad, pero sí es un problema de salud pública que puede ser muy grave, o sea, sí, o sea, yo creo que es algo que tiene bastante aplicación en el futuro y que es algo que yo creo que tenemos que seguir viendo con más detalle, porque pues ya las opciones de antibióticos se están acabando, ¿no? Entonces yo creo que sí podemos utilizar pues los bacteriófagos, ¿no? Para probarlos como otro tipo de terapia, ¿no? Que es la fagoterapia, se le llama. Este, y bueno, eso con esa pregunta, creo que si no, bueno, si quieres, igual podemos ver, no sé, Yael, o sea, no sé si contesté bien la pregunta, pero bueno, creo que hay otra pregunta por ahí, ¿no, Vero? Sí, tenemos otra pregunta. Nos comenta Rojas que por qué se pueden diseñar vacunas para virus como influenza o SARS-CoV-2, pero no para VIH o el ébola. Es una pregunta bastante interesante. Y de hecho, tampoco hay tampoco, hay preguntas, ¿no? Tampoco hay vacunas para otros virus, ¿no? Como dengue o Zika, ¿no? Que algunas están en desarrollo, por ejemplo, la de VIH ha estado en desarrollo bastante tiempo, ¿no? Y para ébola, pues también hay como desarrollos que se han hecho, desarrollos farmacéuticos más que vacunas, si no me equivoco. Pero justo uno de los problemas de los virus, o sea, por ejemplo, en particular del virus del VIH, se han desarrollado muchos fármacos para evitar la replicación del virus. Sin embargo, o sea, los virus tienen una alta tasa de mutación, que es un proceso evolutivo, ¿no? O sea, de los procesos evolutivos que tienen generalmente los virus son las tasas de mutación y las tasas de recombinación muy altas, ¿no? Entonces, las tasas de mutación son los que favorecen a que estos virus tengan alta variabilidad genética, ¿no? Y que esa alta variabilidad o pues sea como bastante complicado, ¿no? Que se genere pues vacunas, ¿no? O también los fármacos que se han desarrollado para inhibir la replicación. Generalmente los virus, voy a decir como las bacterias, adquieren como esa resistencia, ¿no? O sea, realmente los virus generan mutaciones que evaden la respuesta inmune. Entonces, por ejemplo, lo que ha pasado también con SARS-CoV-2, ¿no? Que las vacunas que actualmente tenemos tenemos actualmente disponibles, muchas han bajado su eficiencia porque el virus ha mutado, ¿no? Y entonces, estas mutaciones evaden muchas veces la respuesta inmune, ¿no? De los pedros. Entonces, generar vacunas contra esos virus que tienen una alta tasa de mutación es complicado. Y lo mismo ha pasado con dengue, por ejemplo. Dengue se le denomina generalmente que hay cuatro serotipos, ¿no? Que son diferentes y eso hace que pues tenga también, o sea, a nivel de secuencia sean muy variables, ¿no? Entonces, y a nivel de secuencia, después que se produce la secuencia de las aminoácidos, pues es bastante complejo, ¿no? Elaborar vacunas. Aparte del proceso de vacunas es bastante largo, ¿no? En el caso de SARS-CoV-2 es el tiempo, es ejemplos de vacunas en tiempo récord que se han producido para aplicar a la humanidad, ¿no? Pero hay vacunas que llevan mucho tiempo, como la de VIH, que actualmente no se encuentra, o sea, ya habían hecho una fase uno si no me recuerdo, de esa vacuna, pero, o sea, los resultados creo que no fueron tan alentadores, o sea, sí es como
un reto todavía bastante para seguir produciendo vacunas para diferentes virus, ¿no? O sea, hay virus que se han producido vacunas bastante bien, pero hay de otros no, ¿no? Y depende de muchas cosas, ¿no? O sea, una es esta de la replicación, mutación, pero por ejemplo también hay que tenerlos en un laboratorio con ciertas condiciones, como por ejemplo el ébola, que es un virus de alta transmisión, y entonces pues se tienen que tener bastante condiciones, laboratorios especiales, ¿no? Para poder trabajar con el virus, ¿no? En este caso, un laboratorio tipo BSL-3 que tiene super condiciones muy especiales, eh, como aire controlado, flujo controlado, etcétera. O sea, que va a ser difícil, o sea, que lo tengas en un laboratorio. O sea, sí lo tienen en laboratorios, pero o sea, no hay muchos laboratorios con esas condiciones, ¿no? O sea, en México hay muy pocos, ¿no? O sea, que tengas esas condiciones y después tienes que tener un laboratorio mucho más grande para que tengas animales y los puedas infectar para que tengas una vacuna, ¿no? O sea, los estudios principalmente para las vacunas comienzan en animales, ¿no? Que para ver si realmente la vacuna es segura o si tiene efectos tóxicos. Entonces, justamente se tienen que tener animales, ¿no? Entonces, un laboratorio con, tengamos la capacidad de tener animales y tener esos virus que son altamente contagiosos, es como muy complicado, o sea, realmente se pueden salir digamos así, de control, ¿no? O sea, es muy complicado tener esas condiciones de laboratorio. O sea, hay países que lo tienen. Aquí en México, esa parte del desarrollo de vacunas realmente está todavía, pues, recuperándose, ¿no? En el momento que producíamos bastante vacunas, pero en este momento todavía sigue proceso de construcción, ¿no? Actualmente, ¿no? Pero sí, o sea, las condiciones para la producción es complicada también, o sea, también nos enfrentamos a muchos retos, ¿no? Hay países en los que tienen todas esas condiciones, pero aún así, pues sí, sigue siendo un reto desde el punto de vista pues, de la biología, digamos, del virus, tal cual. Ujú. Muy bien, tenemos otra pregunta, Hugo, que dice, ¿has trabajado o conoces sobre virus o viroides de importancia agrícola? De parte de Gabriela. Ok, o sea, de importancia agrícola, virus o viroides, o sea, no he trabajado directamente con virus de importancia agrícola, pero sí hay muchísimos virus de importancia agrícola, o sea, bastantes, o sea, muchos virus que son importantes desde el punto de vista agrícola, o sea, en especial, o sea, que afectan a cultivo, ¿no? O sea, ya sea, hay unos tipos de virus muy chiquititos, o sea, por ejemplo, te he recordado de virus que son una familia de virus de virus muy chiquitos de DNA de cadena sencilla, que se llama geminivirus, que infectan a un montón de cultivos, ¿no? Eh, eh, este, que justamente, como por ejemplo puede ser el jitomate, ¿no? Cultivos de jitomate, o sea, puede ser que son bastante comunes que se encuentran esos virus, pero también hay virus que pues infectan a otro tipo de plantas, ¿no? Como la papaya, o sea, hay muchos virus que son de interés importante, o el virus de los cítricos, hay muchos virus actualmente pues, que son muy estudiados, ¿no? Desde el punto de vista agrícola, ¿no? No he tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Y justamente, ahorita recordando, pues, yo tomé un curso de estos de virus de importancia agrícola, ¿no? Y justo con estos virus, tomé un curso de estos virus de importancia agrícola en Costa Rica, ¿no? Me gané una beca y fui a tomar un curso y justamente muchos de los virus pues eran bastante interesantes, o sea, que yo nunca había trabajado con ellos, pero el análisis de datos bioinformáticos es otro mundo, ¿no? Otro análisis, es un poco diferente, ¿no? Dado que sus genomas son diferentes a los genomas de un virus de DNA, de doble cadena, ¿no? Son un poco diferentes, ¿no? Entonces, hay muchos virus de interés agrícola súper importantes que son muy estudiados, ¿no? O sea, de importancia agrícola así como tal. Actualmente también o sea, estoy trabajando, no es que no es un virus de importancia agrícola como tal, o sea,
Estoy trabajando con virus que infectan a los cardones o que son como estos cactus, o sea, el nombre común, digamos, con una colaboradora que está en La Paz. Estoy trabajando con esa parte. Ella se dedica mucho a la parte de la virología clásica, digamos, y ahora está incursionando en la parte de la genómica, la metagenómica, para describir qué más virus se encuentran en este tipo de cardones, ¿no? O de cactus que están bueno, que están en Baja California y en esas áreas de los desiertos, ¿no? Que causan enfermedades que son evidentes, ¿no? Pero sin embargo no se conoce el agente etiológico, ¿no? Que muchas veces se les asocia a bacterias, ¿no? Pueden ser bacterias o un hongo, pero poco se les atribuye que los virus también pueden causar este tipo de enfermedades. Y sí hay bastantes también, o sea, que infectan a plantas, ¿no? Que están causando ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, es un área que creo que es muy bonita porque hay muchos virus, ¿no? Que todavía hace falta por estudiar y descubrir que realmente hay muchas más partículas virales en el planeta que otros organismos realmente, ¿no? Sí. Muchas gracias, Hugo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, que nos la escriban en el chat. Vamos a esperar. Ok. Acá estamos. Ay, Al ay. parecer ya no hay preguntas. Pues Pues, al parecer no. No sé si ok. quieras hacer alguna última aportación o... No, pues muchas gracias por esta invitación y bueno, a todos los que nos están viendo, o sea, yo los invitaría a seguir pues trabajando en áreas relacionadas con la ciencia. Yo creo que hace falta bastantes científicos y en particular en el área de biología creo que hay mucho que se puede hacer actualmente todavía, ¿no? Y mucho relacionado de la biología con la parte de la informática. O sea, creo que hay muy pocos, ¿no? O sea, hay muchas personas que se dedican al área de la bioinformática, pero en otras áreas, ¿no? Porque la bioinformática es muy grande, ¿no? O sea, desde hablar de genómica de bacterias, de eucariontes, transcriptomas, metagenomas, ¿no? Etcétera. Es muy grande, hay muchas áreas que un bioinformático se puede enfocar, ¿no? Sin embargo, yo creo que en la parte de los virus, en el estudio de los virus a partir de las secuencias, creo que hay poca gente, ¿no? Entonces es un área de oportunidad bastante grande que todavía falta por explorar y yo creo que con todo esto que está pasando actualmente, o sea, no va a ser ni la primera pandemia, ¿no? Ya tuvimos bastantes pandemias, entonces hay que estar mejor preparados, ¿no? Entonces, entre más profesionales existan con conocimientos para poder estudiar a los virus, ¿no? Entonces yo creo que va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces yo creo que pues es algo que podemos seguir estudiando, ¿no? Entonces invitaría como a muchos de los jóvenes estudiantes actualmente, ¿no? A incursionar en algunos temas, ¿no? De ciencias, ¿no? Para poder seguir combatiendo a las nuevas enfermedades o virus que surjan, ¿no? Enfermedades emergentes que van a surgir actualmente. Muchas gracias, Hugo. Agradecemos tus aportaciones, el haber compartido con nosotros este espacio. Y si no tenemos ninguna pregunta, nos despedimos. No, creo que no. Ya no hay más preguntas. Ok, pues muchas gracias, Vero, por la invitación y muchas gracias a todos por estar aquí conectados esta noche con nosotros. Gracias. Gracias a todos. No se pierdan en nuestro canal, subiremos la entrevista y así lo podrán